Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. Gracias por escuchar. Puedes seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram Narraciones Budismo. La historia del Dzogchen, por Alexander Pershing. Introducción. El Dzogchen, la gran completitud o la gran perfección, es un sistema de práctica mahayana que conduce a la iluminación y que implica una visión de la realidad, una forma de meditar y una forma de comportarse. Su primera aparición se da en las tradiciones Nyingma y Bon prebudista. De acuerdo a su propia historia y descripción, el Bon fue fundado en Tachik, un área cultural iraní de Asia Central, por Sherab Miwo, y fue llevado a Samsun, la zona oeste del Tíbet, en el siglo XI antes de la Era Común. Pero no hay forma de comprobar esto científicamente. El Buda vivió en la India en el siglo VI antes de la Era Común. La introducción del budismo pre-Nyingma y de los ritos Samsun en la zona central de Tíbet. Samsun fue conquistada por Yarlung, Tíbet central, en el 645. El emperador de Yarlung, Songtsen Gampo, tenía esposas pertenecientes no solo a las familias de la realeza china y nepalés, las cuales llevaron consigo algunos textos y estatuas budistas, sino también de la familia real de Samsun. La corte adoptó los rituales funerarios y los sacrificios de animales de Samsun, Bon, aunque en el Bon se dice que el sacrificio de animales era un rito nativo de Tíbet y no una costumbre Bon. El emperador construyó 13 templos budistas alrededor de Tíbet y Bután, pero no fundó ningún monasterio. Esta fase pre-Nyingma del budismo en la zona central de Tíbet no tuvo enseñanzas Dzogchen. De hecho, resulta difícil establecer qué nivel de enseñanzas y prácticas budistas fueron introducidas. Sin lugar a dudas fueron muy reducidas, tal como debió haber sido el caso con los ritos Samsun. Guru Rinpoche y la introducción del Dzogchen Nyingma. El siguiente personaje más importante, el emperador Tri Songdetsen, fue precavido con los chinos y aprensivo en cuanto a Samsun, ya que su padre, pro-chino, fue asesinado por la facción política xenofóbica y conservadora de la corte imperial de Samsun. En el 761 invitó al abad budista indio Santarakshita a Tíbet. Justo en esa época hubo una epidemia de viruela, y la facción de Samsun en la corte culpó de ello a Santarakshita, deportándolo a su país. Por consejo del abad, el emperador invitó después a Guru Rinpoche, Padmasambhava, de Swat, noroeste de Pakistán, quien ahuyentó a los demonios que habían causado la epidemia. Después de esto, el emperador volvió a invitar a Santarakshita. Guru Rinpoche se fue en el año 774 sin haber terminado de dar la transmisión completa del Dzogchen. Al ver que aún no era el momento oportuno, enterró algunos textos como textos tesoro, terma. Se trataba de textos exclusivamente sobre Dzogchen. El monasterio de Samye y el exilio Bonpo. Poco tiempo después, terminó de construirse el monasterio de Samye, el primer monasterio en Tíbet con los primeros 7 monjes tibetanos. En este lugar trabajaron juntos traductores chinos de la tradición Chan, en japonés Zen, indios y Samsun. El budismo se convirtió en religión del Estado en el año 779, probablemente debido a que el emperador Tri Songdetsen necesitaba una cultura alternativa a la Samsun para unificar al país. El emperador designó a 3 familias para mantener a cada monje. En el año 781, Tíbet conquistó un territorio de China llamado Dunhuang, un oasis budista en la ruta de la seda al noroeste de Tíbet.
No obstante, el emperador chino envió 2 monjes chinos a Samye cada tercer año desde el 781 para mantener su influencia. Shantarakshita murió en 783, alternando sobre futuros problemas con los chinos, alertándolos y aconsejando que invitaran a su discípulo Kamalasila para debatir con ellos, cosa que los tibetanos hicieron. Al año siguiente, en el 784, hubo una gran persecución acompañada del exilio de los bombos, seguidores del BOM. La mayoría de ellos se dirigieron a Gilgit, al norte de Pakistán, o a Yunnan, al suroeste de China. De acuerdo a los registros históricos tradicionales del BON, el Samsung Drempa Namkha enterró los textos BON, de todo tipo, no solo Dzogchen, en ese momento para salvaguardarlos. Los análisis históricos y políticos revelan que la razón del exilio fue la sospecha de que la facción política xenofóbica y conservadora de Samsung pudiese asesinar al emperador por ser proindio, tal como lo habían hecho con su padre. Junto con lo anterior, el Estado mantuvo los rituales funerarios y sacrificios BON. Por esto es razonable concluir que se trató de una persecución política de la facción de Samsung y no una persecución de la religión BON. Por esta razón, muchos académicos occidentales afirman que el término Bonpo, seguidores del Bon, en este periodo, tenía un significado político más que religioso. Esta expresión se utilizaba más bien para la facción política de Samsung en la corte y sus seguidores, no tanto para los líderes espirituales que realizaban los ritos religiosos de Samsung en la corte y sus seguidores. Vairochana, Vimalamitra y el debate de Samye. El emperador Trisong Detsen envió a Vairochana, uno de los 7 primeros monjes tibetanos de Samye, a la India para conseguir más textos. Él llevó de regreso tanto los tantras del Dzogchen como los de medicina budista e invitó al maestro indio de Dzogchen, Vimalamitra, quien llevó consigo más textos. El debate de Samye tuvo lugar de 792 a 794 entre el budismo indio y el chino. El grupo de la India, liderado por Kamalashila, fue el vencedor. El grupo chino, liderado por Hoshan Mahayana, que en chino quiere decir monje Mahayana, fue expulsado de Tíbet. Los tibetanos adoptaron oficialmente el budismo indio y la medicina budista de la India, no obstante conservaron algunas influencias de la medicina china. Poco tiempo después, el maestro tibetano Vairochana fue exiliado después de que los abades indios lo acusaran de haber revelado demasiado, así que enterró los textos de Dzogchen tal como lo hiciera el maestro indio Vimalamitra. Las 3 divisiones de los textos Tesoro Enigma. Las enseñanzas Dzogchen contenidas en los textos Tesoro enterrados por Vairochana y Vimalamitra y aquellos enterrados en épocas anteriores por Guru Rinpoche, fueron posteriormente clasificadas en 3 categorías. 1. Semde, categoría de la mente. Enfatiza el darse cuenta puro, Rigpa como la base de todo, Kunshi. En sánscrito, alaya. 2. Longde, categoría de la esfera abierta. Enfatiza el aspecto de la esfera abierta, del darse cuenta puro como la base para todo. 3. Mengak, categoría de las instrucciones personales, también llamada Nyingtik, categoría de la esencia del corazón, y esta enfatiza el darse cuenta puro como primordialmente puro, Kadak. Las 2 primeras provienen de los textos tesoro enterrados por el monje tibetano Vairochana y no son muy practicadas actualmente. La categoría de la mente proviene de los textos indios traducidos por Vairochana y la categoría de la esfera abierta de sus enseñanzas orales. La categoría de las instrucciones personales tiene 2 secciones pertenecientes a los 2 maestros indios, una de Guru Rinpoche, Kadro Nyingtik, enseñanzas de la esencia del corazón de la Dakini, y la otra de Vimalamitra.
Vimañintic. Enseñanzas de la esencia del corazón de Vimalamitra. La persecución del budismo. El emperador Ralpachen, un fanático budista, en el año 821, después de firmar un tratado de paz con China, nombró al abad de Samye la cabeza del consejo estatal. Decretó que cada monje en Tíbet fuera mantenido por 7 familias. También formó un consejo para autorizar los términos que serían incluidos en un extenso compendio sánscrito tibetano de términos de traducción, Mahabhyutpati. Yedraptu Tokpa Chempo. Gran léxico para comprender términos específicos. En este trabajo no se incluyó terminología tántrica. El emperador y su consejo decidieron lo que sería traducido y únicamente permitieron practicar las 2 primeras clases de tantra. Seguramente debido a los excesos del emperador Ralpachen, su sucesor, el emperador Langdharma, cerró monasterios y persiguió a los monjes entre los años 836 y 842. Sin embargo, las bibliotecas budistas y la tradición laica Ngakpa fueron conservadas. Los primeros textos tesoro enterrados del Bon fueron accidentalmente recuperados en Samye en el año 913. Las nuevas escuelas de transmisión. A finales del siglo X, Atisha fue enviado desde la India a Tíbet para aclarar malos entendidos respecto al budismo, especialmente en relación a los sacrificios y a la sexualidad en el Tantra. Se realizaron nuevas traducciones del sánscrito, comenzando por la obra de Rinchen Sangpo. Durante los comienzos del siglo XI, las tradiciones Kadam, que posteriormente pasó a ser la tradición Gelug, Sakya y Kagyu, se desarrollaron en lo que se conoció como las escuelas Sarma, nueva transmisión, nuevo Tantra. En contraste con esto, la tradición Nyingma es la transmisión antigua o escuela antigua del Tantra. El Bon también revivió en este momento, pero con contenidos claramente budistas. Los textos Bon fueron clasificados en el año 1017, en su mayoría textos no pertenecientes al Dzogchen, en las principales categorías de la literatura budista. Posteriormente, en el siglo XI, fueron encontrados algunos textos Nyingma y más textos Dzogchen Bon, generalmente por la misma persona. Los linajes de textos tesoro del sur y del norte. En la primera mitad del siglo XIV, el maestro Sakya Button Rinchen Drup, compiló el manuscrito de Salu, que fue el precedente del Kangyur, las palabras del Buda. No incluyó en esta obra ningún material relacionado con el Dzogchen ni ningún texto de los tantras del periodo antiguo de traducción. Un maestro contemporáneo de Button, Longchenpa, junto a él, Kadro y el Vimañintic, y en el Nyingtin Tsakchi, las 4 ramas de las enseñanzas de la profunda esencia del corazón, y además recopiló y organizó los textos Dzogchen que se encontraban disponibles en su época. De él proviene el linaje Nyingma de textos Tesoro del Sur. Lotter. Por su parte, en la segunda mitad del siglo XIV, la tradición Bon realizó una codificación equivalente al Kangyur, la que incluye textos Dzogchen. El linaje Nyingma de textos tesoro del norte, Yangter, se inició a finales del siglo XIV por Rinzin Godem Ye, un descendiente de los primeros reyes tibetanos. La cabeza de este linaje recibe el nombre de Rinzin Chenpo. Compilación del canon Nyingma y de los textos principales. A principios del siglo XV, Ratna Lingpa compiló el Nyingma Gyumbum, Lax de los Tantras Nyingma, la colección de todos los textos Dzogchen y de todas las traducciones de tantras de la antigua transmisión, ampliando así el trabajo de Longchenpa. A finales del siglo XVIII,
Jigme Limpa reveló el texto tesoro de la mente, Longchen Nyingtik, las enseñanzas de la esencia del corazón de Longchenpa. Hizo una revisión del Sabmo Nyingtik de Longchenpa, cuyo resultado fue el Longchen Nyingtik, las enseñanzas de la esencia del corazón de Longchenpa, una condensación del Nyingtik Yapsi de Longchenpa y el principal sistema Dzogchen Nyingma que se practica actualmente. Su discípulo, el primer Dodrup Chen, escribió un texto ritual sobre las prácticas preliminares para el Longchen Nyingtik llamado Longchen Gondro. Patrul Rinpoche, una de las reencarnaciones de Jigme Limpa, escribió Guía de las instrucciones de mi totalmente excelente Samantabhadra, maestro espiritual. Palabras perfectas de mi excelente maestro. Este es el texto Nyingma más elaborado equivalente al Lamrim, etapas graduales del camino y de las preliminares del Longchen Nyingtik. El movimiento no sectario Rimé. De los tres fundadores principales del Rimé, movimiento no sectario, son Kongtrul, Jamyang Khyentse Wangpo y Mipam. También en la siguiente generación después de que Jigme Limpa, Mipam, escribió los comentarios Nyingma más importantes a los textos principales. Chogyur Limpa era a la vez un discípulo y maestro de Kongtrul y Jamyang Khyentse Wangpo. Su ciclo de Terma, Choglin Tersar, el nuevo texto Tesoro de Choglin, es seguido tanto por el Nyingma y escuelas Karma Kagyu. El discípulo de Patrul y Jamyang Khyentse Wangpo, el tercer Dodrup Chen, escribieron los comentarios más claros sobre Dzogchen, Dzogchen ciclos y escrituras misceláneas sobre Dzogchen, que sitúan al Dzogchen en el contexto de las otras tradiciones del budismo tibetano. Estos son los comentarios que su santidad el 14º Dalai Lama utiliza como fuente para sus explicaciones sobre la teoría unificada de las 4 tradiciones tibetanas. ¿Es el Dzogchen budista o Bon? ¿Es o no budista el Bon? Ambos conducen a la iluminación y utilizan el término budeidad. El maestro indio del siglo VII, Dharmakirti, afirmó que si un trabajo era acorde con los temas principales del Buda, entonces era una enseñanza del Buda. En este sentido, las enseñanzas Dzogchen, tanto de la tradición Nyingma como del Bon, son claramente enseñanzas budistas Mahayana, ya que ambas comparten características con los sutras Mahayana. Cada una, sin embargo, posee características únicas y distintas a la otra. Además, ya sea que sostengamos que el Dzogchen es una división del Tantra o que está más allá de las divisiones de Sutra y Tantra, el Dzogchen Nyingma y Bon también comparte aspectos con las distintas clases de Tantra. Teniendo presente que tanto la tradición Nyingma como el Bon se adjudican el origen del Dzogchen y afirman que la otra se lo copió, existen 3 posibilidades. Una, el Dzogchen se desarrolló muy tempranamente en el budismo y el Bon lo recibió durante las primeras difusiones del budismo en Irán y Asia Central a través de Samsung, por lo que el Dzogchen Bon tuvo un origen budista, pero no directamente del budismo indio. 2. El Bon adquirió el Dzogchen de las enseñanzas de Guru Rinpoche en Samye y enterró sus textos cuando la facción de Samsung del Bon emprendió el exilio en el año 748, mayormente hacia la zona de Gilgit al norte de Pakistán. 3. Cuando los Bonpos Samsung emprendieron el exilio a Gilgit, aprendieron el Dzogchen allí, aparte de Guru Rinpoche. No es posible llegar a una conclusión terminante acerca de cuál de todas es la posibilidad correcta. El Dzogchen en las tradiciones Kagyu. El Dzogchen también se puede encontrar en la tradición Drupa Kagyu, proveniente de su fundador de finales del siglo XII, Tsangpa Gyera. El tercer Karmapa introdujo el Dzogchen a la tradición Karma Kagyu a principios del siglo XIV y escribió el Karma Nyingtik, las enseñanzas de la esencia del corazón del Karmapa. Él estudió Dzogchen con Kumararaja, el mismo maestro Dzogchen que tuvo Longchenpa. Aunque en la práctica de Karma Pakshi,
Guru Rinpoche se visualiza en el corazón del segundo Karmapa, Karma Pakshi, también existe una práctica Karma Kagyu de Guru Rinpoche. El Dzogchen se incorporó en la tradición Rigun, Kagyu, a través de los textos tesoro descubiertos por los maestros del siglo XVI, Rigun Ratna y el cuarto Rigun Log Jedrum. El Dzogchen y los Dalai Lamas. A mediados del siglo XVII, el quinto Dalai Lama tuvo visiones puras del Dzogchen, las cuales compiló en Con el sello del secreto, e introdujo estas prácticas Dzogchen en su monasterio de Namgyal, que aparte de estas en su mayoría sigue prácticas Gelug. Guru Rinpoche profetizó que si la línea que proviene de los primeros reyes tibetanos, cuyos descendientes, la línea de Rizin Chempos, eran los cabezas del linaje de textos tesoros del norte, se descontinuaba, esto sería nocivo para Tíbet. Por este motivo, el quinto Dalai Lama también transmitió sus linajes Dzogchen a los Rizin Chempo de su época. Como consecuencia de esto, el linaje de textos tesoro del norte también practica las enseñanzas Dzogchen del quinto Dalai Lama. El siguiente Rizin Chempo transmitió las enseñanzas Dzogchen del quinto Dalai Lama al monasterio de Nechun, el monasterio del oráculo estatal, Nechun. El oráculo de Nechun fue designado por Guru Rinpoche en Samye para proteger Tíbet. Ha existido una conexión personal entre los Dalai Lamas y el oráculo de Nechun desde la época del segundo Dalai Lama, cuando se mudó del monasterio de Tashilhunpo al monasterio de Drepung. El quinto Dalai Lama también designó como líder del monasterio Nyingma, Minro Ling, la cabeza del linaje de textos Tesoro del Sur. De esta forma, el quinto Dalai Lama respaldaba a ambos linajes principales Nyingma. Desde entonces, ha existido una conexión cercana entre la línea de los Dalai Lamas y la tradición Nyingma. Gracias por escuchar.